Hola a todos y bienvenidos a este video sobre uno de los personajes más fascinantes de la historia, Julio César. En este video hablaremos sobre cómo este hombre valiente y ambicioso transformó la República Romana en un imperio y cómo sus acciones cambiaron para siempre el curso de la historia. Julio César fue uno de los personajes más influyentes y fascinantes de la historia de Roma. Nació en el año 100 a.C. en una familia patricia que tenía conexiones con la nobleza romana. Desde joven mostró habilidades en la política, la oratoria y la guerra, lo que lo llevó a tener una carrera meteórica y una vida llena de aventuras, intrigas y enfrentamientos. Julio César nació en el seno de una familia patricia romana. Fue educado por su madre y por su tía Julia, quien estaba casada con el famoso general Mario. Desde joven mostró habilidades en la política y la oratoria, lo que le valió la admiración de su tío. A los 16 años, Julio César perdió a su padre, lo que lo obligó a asumir responsabilidades tempranas en la familia. Julio César comenzó su carrera política a los 25 años como un joven ambicioso y carismático. Su primer cargo público fue el de cuestor, que lo llevó a España para ayudar en la guerra contra los rebeldes. Después de su éxito en la guerra, fue elegido edil y luego pretor en Roma. Durante su mandato como pretor, introdujo reformas en el sistema judicial y mejoró la situación de los deudores. Julio César fue nombrado gobernador de la Galia. Durante los siguientes 8 años, llevó a cabo una serie de guerras contra los galos que culminaron en la conquista de toda la región. En el proceso, Julio César ganó una gran riqueza y prestigio, así como una gran cantidad de seguidores leales. La guerra civil duró 4 años y enfrentó a Julio César contra las fuerzas del Senado y el general Pompeyo. Durante este tiempo, Julio César se convirtió en el líder indiscutible de Roma y consolidó su poder. En el año 45 a.C., fue nombrado dictador de por vida y comenzó a llevar a cabo importantes reformas políticas y sociales. Julio César no era popular entre todos los romanos. Muchos lo veían como un tirano y un autócrata. En el año 44 a.C., un grupo de senadores conspiró para asesinarlo en el Senado romano. Julio César recibió 23 puñaladas y murió en el acto. La transformación de la República Romana en imperio fue un proceso largo y complejo que duró varios siglos. Desde sus inicios, la República Romana había sido una sociedad basada en la igualdad de los ciudadanos y la participación democrática en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, a medida que Roma se expandía y enfrentaba nuevos desafíos, la República comenzó a mostrar señales de debilidad y corrupción. Finalmente, en el año 27 a.C., el general Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, dando inicio a una nueva era en la historia de la ciudad. Los primeros siglos de la República Romana fue fundada en el año 509 a.C. después de la expulsión de los reyes etruscos. Durante los primeros siglos de la República, la sociedad romana estaba dividida en dos clases, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la élite social y política de Roma, mientras que los plebeyos eran los ciudadanos comunes. A pesar de estas divisiones sociales, la República Romana fue una sociedad que valoraba la igualdad y la participación democrática. Las guerras púnicas y la expansión de Roma en el siglo III a.C., Roma comenzó a expandirse a través de Italia y a establecer su hegemonía sobre las ciudades vecinas. Sin embargo, fue en las guerras púnicas contra Cartago, 264 a 146 AC, donde Roma demostró su capacidad militar y su habilidad para conquistar territorios más allá de Italia. La victoria en la Segunda Guerra Púnica, en la que el general romano Escipión el Africano derrotó al famoso general cartaginés Aníbal, estableció la supremacía de Roma en el Mediterráneo occidental. La crisis de la República. A medida que Roma se expandía y se hacía más poderosa, la República comenzó a mostrar señales de debilidad. La corrupción, la violencia política y la desigualdad social eran cada vez más evidentes. Además, los generales militares comenzaron a tener un papel cada vez más importante en la política romana, lo que a menudo llevó a la violencia y la inestabilidad. El fin de la República. En el año 49 a.C., Julio César cruzó el río Rubicón con su ejército y desafió al Senado romano. La guerra civil que siguió a este acto de rebelión duró 4 años y enfrentó a Julio César contra las fuerzas del Senado y el general Pompeyo.
Finalmente, en el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores que temían que se convirtiera en un tirano. El Imperio Romano. Después de la muerte de Julio César, Roma se sumió en un periodo de inestabilidad y guerra civil. Sin embargo, en el año 27 a.C., el general Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. Augusto estableció un régimen autoritario que combinaba elementos de la república y la monarquía. Julio César fue uno de los personajes más influyentes de la historia de Roma y su legado continúa siendo relevante hasta el día de hoy. Después de su muerte, su figura se convirtió en un mito y su legado político y cultural perduró durante siglos. Exploraremos el legado de Julio César después de su muerte y su impacto en la historia de Roma. La muerte de Julio César. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores que temían que se convirtiera en un tirano. Su muerte causó conmoción en todo el mundo romano y llevó a una serie de guerras civiles que duraron varios años. El legado político de Julio César. Julio César fue uno de los líderes más influyentes de la historia de Roma y su legado político perduró mucho tiempo después de su muerte. Sus reformas políticas incluyeron la creación de un calendario solar, la reforma del sistema de impuestos y la fundación de una biblioteca pública. Además, la figura de Julio César se convirtió en un símbolo de poder y liderazgo, y su nombre fue utilizado por muchos gobernantes posteriores como una forma de legitimar su poder. El legado cultural de Julio César. Además de su legado político, Julio César también tuvo un gran impacto en la cultura romana. Durante su vida, fue un gran mecenas de las artes y la literatura, y su patrocinio ayudó a impulsar el renacimiento cultural de Roma. Después de su muerte, su figura se convirtió en un mito y su historia fue contada en muchas obras de teatro, poesía y literatura. El impacto de Julio César en la religión romana. Julio César también tuvo un impacto significativo en la religión romana. Después de su muerte, fue adorado como un dios y su figura se convirtió en parte del panteón romano. Además, la creencia en la divinidad de los emperadores se convirtió en una parte integral de la religión romana durante el imperio. El legado de Julio César después de su muerte fue vasto y duradero. Su figura se convirtió en un mito y su legado político y cultural perduró durante siglos. Su nombre y su figura se convirtieron en un símbolo de poder y liderazgo, y su impacto en la religión romana ayudó a moldear la cultura romana durante el imperio. En resumen, la figura de Julio César sigue siendo una de las más influyentes y fascinantes de la historia de Roma y su legado sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Gracias por ver este video sobre Julio César y el Imperio Romano. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre la historia y la cultura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre nuestros próximos videos. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos.